Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles. No me puedo meter en otros países. Del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles y miles, encarcelados, que le da a uno escalofrío. Con esta contradictoria e irresponsable afirmación, Gustavo Petro, presidente de Colombia, desata sus críticas contra la exitosa estrategia de seguridad de nuestro presidente Nayib Bukele. Su comentario es contradictorio porque él mismo aclara que no se puede meter en otros países, lo cual es lo lógico y sensato en un mandatario serio. Pero al final lo hace, se inmiscuye en El Salvador. Es también irresponsable, pues por educación y por diplomacia debería enfocarse en los graves problemas que tiene su propio país, que en términos de seguridad son más graves que los de El Salvador. ¿Por qué Gustavo Petro decidió criticar las exitosas medidas de seguridad que el presidente Nayib Bukele está implementando? Vamos a tratar de responder a esa interrogante en la siguiente presentación. Con total desconocimiento, Petro se refiere a estos mareros terroristas como jóvenes. Pero esos jóvenes han matado a unos 120,000 salvadoreños inocentes y han dejado, en consecuencia, en luto y dolor a otros 360,000 familiares. Hace poco se condenó a uno de estos asesinos a 1,310 años por 33 asesinatos y por otros delitos. A otro marero de estos se sentenció a más de 900 años de cárcel por 22 homicidios. Tan solo 2 de estos jóvenes, como los tilda Petro, habían causado tanto daño a tantas familias. Ahora imaginemos el daño que podrían causar 65,000 pandilleros en las calles de El Salvador. Pero gracias a Dios, ya están estrenando la mega cárcel. Creo que esos 120,000 asesinados no le dan escalofríos a Petro, pero sí le dan escalofríos ver entrando a la mega cárcel a sus verdugos. Vaya contradicción y vaya desconocimiento. Por eso la respuesta de Bukele no se hizo esperar. Señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo bendiga. El presidente Bukele se refería a los sólidos números que apoyan sus logros. Hay que ver que en Colombia hay más de 12 homicidios por cada 100 habitantes. Por cada 100,000 habitantes. Mientras en El Salvador rondan 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto durante el año 2022. Y estos números van mejorando grandemente durante el presente año. En el mismo orden de cosas, mientras El Salvador redujo los homicidios en cerca del 60% el año pasado, Colombia lo hacía en apenas un 3%. En pocas palabras y en términos de seguridad, no hay comparación. No hay comparación entre los enormes logros de la estrategia de seguridad de Bukele y la pobre actuación de seguridad de Petro. Ahora hablemos de imagen. Mientras el presidente Bukele se ha mantenido por 3 años en un alto nivel de aceptación por parte de la población, Petro en apenas 6 meses ha caído seriamente, lo cual es muy grave, pues en los primeros meses de gestión los presidentes tienden a mantener su popularidad.
Habrá que imaginar cómo estará en 3 años. Si en este momento ya muchísima gente está arrepentida de haberlo designado como presidente de Colombia. Ahora, en el plano internacional, Bukele tiene una popularidad enorme, al grado que en muchos países como Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Perú, Argentina, Francia, Chile y muchos más, gran parte de la población lo quisieran tener a Bukele de presidente. Contrariamente, ya ni los mismos colombianos quieren a Petro, mucho menos lo van a querer en otros lados. ¿Será que todo esto desata la envidia y el odio de Petro hacia Bukele? Yo pienso que sí. Y es que Petro debería de ser más realista. Debería de darse cuenta que no está al nivel de Bukele ni por cerca. Ni por cerca. Más bien, está a años luz de nuestro presidente. El pasado de Bukele es brillante, de triunfo en triunfo, con un récord limpio e impecable y con un reconocimiento de servicio incuestionable. Pero no podemos decir lo mismo de Gustavo Petro, quien proviene de una organización que, de acuerdo a John Jairo Velázquez, el famoso Popeye de Colombia, son, cito, narcotraficantes y asesinos, como lo era Pablo Escobar Gaviria y como lo era yo, dijo Popeye. Y narra toda la historia de la gran sociedad entre el movimiento M-19 de Petro y el cartel de Cali de Pablo Escobar. Inclusive, Popeye hace referencia al secuestro de Marta Nieves Ochoa, de 26 años, hecho cometido por el movimiento M-19 de Petro y por quien esta organización en su tiempo pedía $5 millones de rescate. Pero si el pasado de Petro es oscuro, también lo es su presente. Ya el presidente Bukele destapó los señalamientos que le hace a su hijo la ex esposa del mismo. No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero, todo bien en su casa, le envía ese mensaje Bukele. En alusión a los señalamientos que se le ha hecho a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, de recibir dinero de narcotraficantes para la campaña presidencial y que nunca ese dinero llegó a su destino. Por su parte, Gustavo Petro responde con argumentos falsos, los cuales todos los salvadoreños conocemos muy bien y con los cuales jamás nos engañaron. Acusa a Nayib Bukele con el viejo cuento del Faro y otros medios de que este gobierno es opaco con las pandillas. Pero la gran mayoría de salvadoreños sabemos que ese montaje de esos videos de supuestos mareros que no pasan la prueba del sentido común y la lógica del pueblo, porque en los videos los mareros hablan como personas normales, no con el léxico que lo hacen en todos los demás audios que se han escuchado de estos asesinos. De igual manera, para esta acusación se usan fotos risibles y burdas. La irrefutable prueba de que los salvadoreños no compramos ese cuento chino del pacto de Bukele con las maras es que en todas las encuestas sobre el apoyo de la población al trabajo antimaras del presidente, Bukele aparece con un 90% y más de aceptación. Pero es que Petro también tiene otra cara sucia, y es la de su pensamiento comunista, rematado y vetusto. De muchos es conocida la relación que tuvo el M-19 de Petro con Cuba y con Nicaragua.
tal como lo narra Popeye en sus historias. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de todos los fracasos de esos sistemas, Petro siga alabando tales regímenes como el de Venezuela y siga alabando a Hugo Chávez. Al respecto de Hugo Chávez, Petro dice, abro comillas, viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso. Te engañaste. Viviste los tiempos de un gran líder latinoamericano. En otra de sus frases, dice lo siguiente. Voy a despedir a un hombre inmenso que logró disminuir la pobreza como ningún otro gobernante latinoamericano. Pero lo más sorprendente de Petro hacia la admiración que tenía por Hugo Chávez es lo siguiente. Cuando remata estas alabanzas diciendo de Hugo Chávez, pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual. Por Dios, Petro, ¿en qué burbuja vivís? Mira que los salvadoreños ya vivimos esa pesadilla con 2 presidentes comunistas. Y los 2 y muchos de sus camarillas están siendo enjuiciados actualmente por corruptos y por haberse enriquecido a costa del sufrimiento de la población. Eso es lo que le ofreces a Colombia. Esa es tu visión de Colombia, teniendo el dantesco escenario de tu vecino Venezuela. Con razón te metes imprudentemente donde no debes, si tu mente es un torbellino de locuras. Suerte en tu gestión. Finalmente no podemos obviar el detalle de muchos youtuberos de haber relacionado estas infortunadas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la nominación del actual representante civil del Departamento de Estado ante el Comando Sur de Estados Unidos, Jim Maines, quien fracasó en El Salvador en su gestión frente a Bukele. Ante esto, muchos comunicadores consideran que Petro ya se está arrastrando ante la futura embajadora y está queriendo quedar bien con ella atacando a Bukele. Sospecha que tiene lógica, tomando en cuenta el carácter tornadizo de Petro. Por nuestra parte, los salvadoreños que estamos construyendo el Salvador que todos soñamos, sí creemos que las declaraciones inmaduras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, obedecen a sus celos, a su envidia, hacia la proyección en Latinoamérica y hacia el mundo entero que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está teniendo. Creemos que su actuar es mediático y trata de acercarse al resplandeciente Bukele para que le llegue un poco de luz a su gestión oscura y maltrecha. Y por otro lado, también meterse bajo el paraguas de la nueva embajadora de Estados Unidos en Colombia. Bueno, Petro, esperamos ver más acciones que palabras en tu país y te deseamos suerte. Nos vemos en unos 2 o 3 años.